Vamos a la palabra de Dios en esta mañana y continuamos con la tercera parte del estudio El sacerdocio cristiano. El sacerdocio cristiano. Hasta este momento hemos podido descubrir que el Antiguo Testamento contiene escondido en símbolos, retratos de lo que más adelante vendría a ser la vida cristiana. Y cuando el cristiano que tiene ya 1 o 2 años en Cristo comienza a entrar al Antiguo Testamento, como lo estamos haciendo hace últimas 2 semanas en los estudios pasados, el cristiano nuevo comienza a descubrir, pero si antes yo leía esto y decía, pues no tiene ningún significado para mí, y que vistieron que la tiara y que la diadema y que Moisés y que los ungieron y que la sangre y que los sacrificios, y no tiene ningún significado para un cristiano que está comenzando a crecer. Pero conforme va pasando el tiempo, el cristiano va encontrando la congruencia, va encontrando la realización de todas estas cosas, de qué forma tan extraordinaria en el Nuevo Testamento tienen totalmente el retrato completo. Y cuando el cristiano ve la unión, la armonía tan perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cristiano se goza y dice en su corazón, solo Dios pudo haberlo hecho. Porque el Antiguo Testamento fue escrito por más de 40 hombres, pescadores, profetas, pastores, reyes. Y el Nuevo Testamento fue escrito por publicanos, por cobradores de impuestos, por pescadores también. Pero la unidad de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, es sobrenatural. Solo Dios pudo haber hecho, por ejemplo, en el tabernáculo, el retrato perfecto del Hijo de Dios. Y toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, contiene 2 mensajes. El mensaje que corre por toda la Biblia es la obra y la persona de Jesucristo. En esta mañana, abramos nuestra Biblia en el capítulo 8 del libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Capítulo 8 del libro de Levítico. Vamos a estudiar en esta mañana 2 cosas, continuando con el sacerdocio cristiano. Vamos a estudiar en primer lugar las vestiduras de los sacerdotes detalladamente y los sacrificios o las ofrendas de los sacerdotes para que comiencen ustedes a entender cuál fue el propósito de Dios de estas ofrendas y de los detalles tan minuciosos de las vestiduras que cada sacerdote necesitaba para ministrar en el tabernáculo. En Levítico capítulo 8, versículo del 7 al 9, encontramos que las vestiduras sacerdotales estaban compuestas de 7 piezas de ropa, 7 artículos que formaban la vestimenta del sacerdote. Y dice así, Levítico 8, del 7 al 9. Y puso sobre él la túnica, vayan apuntando, número 1 la túnica, y le ciñó con el cinto, número 2, le vistió después el manto, número 3, y puso sobre él el efod, número 4, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral, número 6, y puso dentro del mismo los urim y tamim, y después puso la mitra, y sobre su cabeza la mitra enfrente la lámina de oro y la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. La mitra o la diadema es la pieza número 7. Yo no sé cuántos de ustedes se puedan imaginar a un sacerdote del Antiguo Testamento vestido, ni tampoco tengan una idea de cómo se veían. Yo aquí en mi Biblia traigo su retrato y lástima que no tenemos ahorita un retroproyector para que puedan ustedes ver realmente cómo era la vestimenta o cómo se veía el sumo sacerdote vestido con todas estas piezas tan complicadas que tenían ellos para ministrar en el tabernáculo. Pero vamos a estudiar en primer lugar lo siguiente. Solo 3 de estas piezas de ropa las usaba el sumo sacerdote. O sea, las 7 piezas o artículos los usaba el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. El sumo sacerdote era Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Pero los demás sacerdotes usaban nada más 4 piezas y el sumo sacerdote usaba 3 más las otras 4. El número 7 en la Biblia nos habla de perfección. Si ustedes van a Apocalipsis, el número 7 se repite más de 20 veces. 7 espíritus, 7 candeleros, 7 ángeles, etcétera, etcétera, porque es la perfección divina.
Y cuando vemos nosotros que el sacerdote usaba solamente 3 piezas, perdón, los sumos sacerdotes 4, pero el sumo sacerdote las 7 piezas, nos habla que el sumo sacerdote es Cristo, la perfección, la cual representaba a Aarón. Pero los demás sacerdotes no tenemos esa perfección, por eso no usamos la ropa completa que solo Cristo pudo haber usado en la cruz del Calvario por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Entonces, hasta en los números hay una representación simbólica de la perfección y todavía la imperfección de los seres humanos. Vamos a estudiar en primer lugar la túnica en esta mañana, el cinto, la tiara y los calzoncillos de lino, que no se mencionan aquí, pero que los vamos a ver en Éxodo 28, versículo 42 al 43. Vamos pues en primer lugar con la túnica. El sacerdote, después de que habían sido ungidos y después de que estaban listos para poder ministrar, ya vimos nosotros que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos unge, nos llena. Entra Dios en la persona del Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Esto se llama la unción. Esta unción, esta venida del Espíritu Santo a nuestra vida, es lo que nos hace ser cristianos. El cristiano no es el que tiene ritos, ceremonias, primera comunión, bautismo o que pertenece a una iglesia. La palabra cristiano, Christos anos, significa pequeños ungidos. Cristo significa ungido, anos pequeño. Entonces, ¿quién es el cristiano? ¿El que va a la iglesia católica? No. ¿El que va a la iglesia protestante? Tampoco. ¿El que viene a esta iglesia? Tampoco. ¿El que va con los testigos de Jehová? Tampoco. El cristiano es la persona que ha tenido la unción del Santo. Y dice en 1 Juan 2 que todos nosotros tenemos esta unción y no podemos ser ungidos 2 veces. Por eso cuando oímos hablar de que una nueva unción que muchos predicadores predican es antibíblico, porque no hay una segunda, ni tercera, ni cuarta unción. Es una unción hasta el día de nuestra glorificación. ¿Qué significaba la túnica? Lo primero que el sacerdote recibía era una túnica que le llegaba del cuello hasta los tobillos. La túnica representa, en primer lugar, la justicia de Dios aplicada al ser humano. El ser humano, para estar delante de Dios, tiene que estar vestido. La desnudez física nos habla de un estado de pecado. Y el ser humano es pecador y Dios es santo. Para que el ser humano se presente delante de un Dios santo, el ser humano tiene que estar vestido, pero no con hojas de higuera, porque fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Y la vestidura del hombre es la justicia propia del hombre. La vestidura de Dios es la justicia de Dios. Vean ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 21, de qué forma por primera vez en símbolos se pinta, se retrata, se ilustra la vestidura de Dios al ser humano. Y porque Dios es el que tiene que hacer esta túnica, Dios es el que viste al ser humano, Dios es el que dice qué clase de vestido tiene que ser, y solo el vestido dado por Dios es aceptado delante de Dios. En Génesis 3:21 dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice? Túnicas. Y aquí está la misma palabra que hebrea para la túnica del nuevo sacerdote. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos nosotros que Dios hace la provisión de una cubierta y Dios viste a Adán y Eva, y cuando Dios viste a Adán y Eva podían entonces estar delante de Dios. Génesis 3:21 es el primer retrato de lo que es el Evangelio. Las hojas de higuera son las religiones inventadas por los seres humanos. Y el ser humano trata de alguna forma, porque el ser humano sabe que está desnudo delante de Dios, de poder hacer algo para poder ser aceptado por Dios. Miren ustedes las tribus salvajes. Todas las tribus salvajes tienen sacrificios humanos, tienen sacrificios de animales, le cortan la cabeza a un chivo, ofrecen la sangre. Los aztecas le abrían el corazón a las víctimas y creían que al ofrecer el corazón al dios sol, a la luna, de alguna forma los dioses
se iban a aplacar en su ira. Entonces el ser humano ha nacido con el anhelo de calmar la ira de Dios. Pero como el ser humano no conoce la revelación del Dios verdadero, el ser humano trata de unirse a una religión, irse de peregrinaciones, se van lamiendo el piso de aquí a la villa, se rompen las rodillas hincados, se golpean, se cuelgan en el día de la Semana Santa ahí en Puebla y en Tepoztlán y en el Monte de la Villa las personas, y quieren a través de sacrificios, se meten a un convento, se ponen espinas en la cabeza, quieren a través de esto, ¿qué cosa? Ser aceptados por Dios. La Biblia dice, no busques nada en ti para ser aceptado por Dios. ¿Quieres saber cómo puedes ser aceptado por Dios? La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Para poder ser aceptados por Dios, no necesitamos irnos a la villa, no necesitamos recluirnos en un convento, no necesitamos hacer sacrificios, ni mandas, ni cortarme el chongo, ni tampoco sacarme los ojos, ni dejar de comer en 8 días. No hay nada, repito, nada que pueda agradar a Dios. Dios tiene que cubrirte, Dios tiene que vestirte, y la vestidura que Dios usa para poder cubrirnos es la justicia de su Hijo Jesucristo. Las túnicas del cristiano es la justicia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo explica claramente en Filipenses 3, versículo 9. Y dice el apóstol Pablo que él quería ser hallado en él, no teniendo, y aquí está, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vean ustedes entonces que hay 2 clases de justicia. La justicia que el hombre quiere alcanzar por él mismo. ¿Cómo se alcanza esta justicia? Lo dice Pablo, por medio de la ley. O sea, haciendo buenas obras, cumpliendo o tratando de cumplir los 10 mandamientos. Cualquier persona que quiera tratar de portarse bien para poder agradar a Dios y con sus obras alcanzar el cielo, la Biblia dice en Gálatas 3 que está bajo maldición. Porque maldito el que no permaneciere en todas las obras de la ley. Entonces el hombre tiene que encontrar que es imposible acercarse a Dios tratando de portarnos bien o tratando de ganar el cielo con sacrificios u obras buenas. La Biblia dice que el cielo se alcanza porque Jesucristo lo alcanzó en nuestro lugar al morir en la cruz por nosotros. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, Dios nos dice que si nosotros creemos en la muerte de Cristo como nuestra justicia, al recibir a Cristo, Cristo viene y nos viste de un hombre nuevo, y nuestra vestidura no son nuestras obras, nuestra vestidura es el Hijo de Dios. Entonces en esta mañana tú tienes 2 oportunidades. ¿Quieres ganar el cielo a través de tus buenas obras? Jamás podrás saber cuántas buenas obras has hecho para tener el cielo. ¿Quieres en esta mañana, como un limosnero, pobre y desventurado, levantar tu mano y decirle a Dios: Señor, acéptame como estoy, de pobre, de vacío, de triste, no tengo nada que ofrecerte, no tengo ningún sacrificio que darte, Señor, acéptame tal como soy de pecador? La Biblia dice que serás justificado por la fe en el Hijo de Dios. Dios te vestirá y recibirás la justicia de Dios, y de ahí en adelante podrás presentarte delante de Dios sin una conciencia de pecado. Vean ustedes también Gálatas 2:16. Antes de Filipenses está Efesios, y antes de Efesios está Gálatas. 2 libros atrás de Filipenses. Gálatas 2:16. Y dice la Biblia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, aquí está otra vez, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué creen ustedes, amigos, que vino Jesucristo? ¿Cuál es la razón verdadera por la cual un hombre hace 2000 años extiende sus manos y muere en una cruz? Si la justificación
Si el perdón de pecados se pudiera lograr por tratar de portarnos bien, Dios nos hubiera dicho, miren queridos hijitos, hagan lo que puedan. Traten bien a su esposa, cumplan la regla de oro, vayan a misa el domingo, comulguen y nos vemos en el cielo. Dios no nos dijo eso. Si fuera así, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál fue la razón entonces por la que el Hijo de Dios, por la cual Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera fue su amor, tan grande fue su amor, que Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él creyere no se pierda? Fíjense lo que dice, para el que crea en Él, no dice para el que obre, dice para el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vean también Tito capítulo 3, Tito, antes del libro de Hebreos está Tito, después de Timoteo, y dice Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice Tito 3, del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Por todos lados, la Biblia insiste que la salvación no es por obras. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, no dice por las obras, dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por esa razón entonces Cristo muere, para que la muerte de Cristo sea nuestra túnica, para que la muerte de Cristo nos cubra, nos vista con su sangre y podamos ser sacerdotes vestidos con la túnica sacerdotal del Hijo de Dios. La segunda parte de las vestiduras del sacerdote era el cinto, el cinturón común y corriente. En la región del este, principalmente en el Asia Menor, la gente todavía actualmente viste una ropa muy larga. No sé si han visto ahorita con tantas fotos de los árabes y lo de Hussein y que el Shah, etcétera, etcétera, los sheiks de Arabia, todos se visten unas túnicas que les llegan hasta los tobillos. Estas túnicas, cuando ellos, se imaginan ustedes, nunca se han preguntado cómo se echa una carrera estos hombres con esas túnicas, pues se caerían, ¿verdad? Entonces, para moverse rápido, ellos tienen un cinturón, entonces lo que hacen es que se suben la túnica y se la fajan en el cinturón. Y ya al subirse la túnica un poquito arriba de las rodillas, ya pueden correr, si alguien lo está correteando, se suben rápidamente la túnica, porque nadie puede correr con un vestido tan largo. Así como la túnica representa la justicia, el cinto representa la preparación para el servicio cristiano. La preparación para el servicio cristiano. Quiero que vean ustedes en Éxodo capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis está Éxodo, capítulo 12. Cuando los judíos estaban listos, preparados, o sea, en sus marcas listos, pero todavía no venía el ya. Solamente decía, en sus marcas listos, y cuando el juez o el árbitro más bien dice, en sus marcas listos, los corredores ponen las manos así en el campo, en el campo atlético, y los pies, y entonces el corredor está en posición de arrancarse. Los que van a correr en la natación, en las competencias de natación, les ponen en sus marcas, se pone el nadador, listos, se ponen atrás las manos, y cuando llegan fuera, se avientan exactamente para que el impulso sea fuerte, y cuando digan, o truenen la pistola, en ese momento el competidor salga disparado. La Biblia dice, lo vamos a ver ahorita nosotros, que el cristiano siempre tiene que estar en posición de fuera. El cristiano no es una persona que en sus marcas cristiano. Hay personas en esta mañana a las cuales Dios le está diciendo en sus marcas hace 15 días. En sus marcas, ni modo. Ni modo.
Nunca en la mañana se ponen a orar, nunca se limpian de sus pecados, nunca leen la Biblia. ¿Cómo pueden estar en sus marcas? ¿Qué va a pasar? Que cuando diga Dios, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿a quiénes va a usar? A los que están en sus marcas y a los que les diga fuera porque están preparados para arrancarse a correr. A los que tienen ya listo el cinto de la preparación y a los que se van a fajar rápidamente para que cuando el Señor diga, adelante, ahí está tu mamá, va a ir a comer a tu casa ahora. Hoy en la noche viene tu comadre a visitarte. Y si tú estás listo y preparado para entrar en la noche con tu comadre y ahorita en la comida con tu madre y estar listo para dar el consejo a tu hijo que necesita en el momento adecuado, entonces te vas a perder, mi hermano en Cristo, las bendiciones de Dios. ¿Y todo por qué? Porque nunca estás preparado para presentar defensa y testimonio del Hijo de Dios. Dice Éxodo 12:11, que al estar estos hombres ya listos para salir de Egipto, Dios les da una orden. Y le dice Dios cómo comerían el carnero las familias. 12:11, y lo comeréis así. Vean la palabra, ceñidos vuestros lomos. ¿Ya vieron esa frase? La palabra ceñido significa apretado el cinturón. Esta frase la encuentran en Primera de Pedro también y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Siempre que oigan en la Biblia la palabra ceñir, significa apretarse, significa estén listos. Estén listos. Dice, ciñan los lomos de vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. La forma como deberían de comer la Pascua, la primera cena del Señor en la Biblia, la primer Pascua, era que tenían que estar tomando la Pascua listos, preparados, para que en cuanto comieran la Pascua, pudieran abandonar la tierra de Egipto. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 12, 35 al 36, vean ustedes en Lucas 12, el Señor Jesucristo les repite a los discípulos que deben mantener esta actitud de estar preparados siempre. Dice Lucas 12, 35 al 36. Y es Jesucristo el que está hablando. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cristo les dice a los discípulos, prepárense. Estén hasta que yo venga en posición de listos. Porque cuando yo venga, muchos cristianos van a estar como la parábola de las vírgenes que no tenían en sus lámparas aceite. Y dice, Cristo había 10 vírgenes y las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían lámparas. La Biblia dice que la lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a tus pies mi palabra. Entonces las lámparas, dice la Biblia, las tenían las 10 vírgenes, pero sucedió algo. Que llega el esposo y solo 5 vírgenes se fueron. ¿Pero qué no tenían lámparas todas? Sí. ¿Que todos los cristianos no son los cristianos que traen la Biblia debajo del brazo? No. Porque la Biblia sin el aceite es el Espíritu Santo, no sirve. Por eso ustedes ven a los testigos de Jehová con la Biblia, a los mormones con la Biblia, a los de la Iglesia Universal de Dios de Armstrong con la Biblia, a los muchos hermanos herejes con la Biblia, pero la Biblia necesita el aceite. Y el aceite es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor viene y no estás listo, lleno del Espíritu Santo, aunque tengas la Biblia y le vas a decir, Señor, Señor, no los conocí, ¿por qué me dicen Señor? Solamente conozco a los que han hecho mi voluntad. Entonces, el cinto nos habla de estar siempre listos, como dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano, ya dijimos hace algunos domingos, tiene que estar hirviendo, ardiendo por el Señor. Número 3 tenemos la tiara. La tiara era como un cucurucho que les ponían los sacerdotes arriba de la cabeza, y en este cucurucho, este gorro más bien que les ponían, representa la reverencia a Dios. No sé cuántos de ustedes hayan ido a Jerusalén, pero los judíos ortodoxos, todos los judíos
del Antiguo Testamento que existen todavía y que tienen el Mishnah y el Torah como la ley hebrea, siempre que van al muro de las lamentaciones en Jerusalén, se cubren la cabeza para orar. Cuando se levanta un judío en las mañanas para orar, se cubre con su cucurucho la cabeza también. Y lo único que él está tratando de hacer es que al acercarse a Dios, al acercarse al muro de las lamentaciones, al acercarse a orar a Dios, tiene que tener la cabeza cubierta porque es una señal de reverencia desde el Antiguo Testamento. El cristiano actualmente ya no necesita cubrirse la cabeza porque ahora nosotros, dice Efesios 2:6, hemos sido elevados a posiciones celestiales en Cristo Jesús. Y el cristiano ocupa ahora el lugar en el cielo como coheredero en Cristo Jesús. Y el cristiano ahora, al acercarse a Dios, tiene que recordar, en primer lugar, dos cosas importantes. Para que tú te acerques a Dios, ponte cucurucho, ponte sombrero de charro, ponte el sombrero de Robin Hood, ponte lo que quieras, eso ahora es externo. El cristiano ahora se acerca a Dios y dice Hebreos 11:6 cómo debes hacerlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, nos debemos acercar en fe. ¿Cómo sé si me estoy acercando en fe a Dios? Ese versículo lo dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que le hay. Y 2, y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando yo me acerco en la mañana a Dios y le digo, Señor, te pido por mi hijo, Señor, te pido por mi esposo, te pido por esto, y llore, y vacío mi corazón, y me levanto después de orar, y sigo en la misma situación de angustia, ¿saben una cosa? Que no es cierto que dejé mi carga con Dios. No es cierto que yo creo con todo mi corazón que Él me va a recompensar y que va a contestar mi oración, porque si yo lo creyera, mi condición cambiaría. Mi condición sería, como resultado de estar con Dios, una condición de seguridad y de paz interior. Hay hermanas, ay, mire Señor, es que yo me acerco a Dios y le pido, Señor, no sé qué voy a comer, o me va a pasar esto, y hermano, tengo 3 días y no se me acaba la angustia. Hermana, acuérdese que el que duda es semejante a la ola del mar. No piense pues, dice Santiago 1, que nadie puede recibir tal cosa si estamos dudando y desconfiando que Dios nos va a contestar. Debemos acercarnos a Dios, dice Hebreos 10, en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero, purificado nuestras vidas con el agua de la palabra, y sabiendo en nuestro corazón que si Dios es Dios, si Dios existe, si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? ¿Cómo no hemos poder confiar en un hombre que resucitó a Cristo de los muertos? ¿Cómo podemos desconfiar de aquel que dijo, hombres de poca fe, si calmé el mundo y calmé el agua y calmé el viento, y le di la vida a Lázaro, y vivo reinando en el Espíritu de Dios? ¿Cómo pueden ustedes atreverse a desconfiar que los voy a bendecir? Y que los voy a dar grandemente porque ustedes son mis hijos y porque no puedo quebrantar jamás mi pacto con ustedes, porque ustedes y yo, dice Dios, vivimos bajo un pacto de sangre. Pero aquel cristiano que se acerca y ora a Dios y él no cree en su corazón que Dios le puede bendecir y que va a recibir eso que está por eso en su vida, no puede haber paz. Porque no has acercado a Dios con la tiara de la reverencia, reconociendo que Dios verdaderamente existe. Y número 4 está en Éxodo 28, la cuarta parte de todos los sacerdotes. Acuérdense que estamos viendo artículos de los sacerdotes, no del sumo sacerdote, sino de los sacerdotes que somos nosotros en el Nuevo Testamento. Éxodo 28, del 42 al 43. A ver si pueden ver ustedes la foto. ¿La ven? Este es el sumo sacerdote, y aquí está toda la ropa. A ver si vamos a tener un retroproyector algún día, la vamos a ver, pero aquí está todo, se lo vamos a explicar en el pizarrón, pero así es como se veía un sumo sacerdote vestido. Ahora, vamos a hablar nosotros de los calzoncillos. Así se llama la cuarta parte de la vestidura, y cuando en castellano hablamos de calzoncillos, creemos que es ropa interior, ¿verdad?
no estamos hablando de ropa interior. Eso era lo que menos le importaba a Dios, porque estamos hablando de una parte que traían aquí, no sé si ustedes la pueden ver ahorita, la túnica es la blanca, desde acá hasta acá, luego viene la túnica, el efod con todas las piedras que tenía aquí en el sacerdote, aquí está la tiara, vean aquí decía en la diadema, decía santidad a Jehová, y estamos hablando de esta parte negra que tenía unos como filacterías aquí colgando, y estos se llamaban los calzoncillos. Y vean ustedes en Éxodo 28, del 42 al 43, ¿de qué nos hablan los calzoncillos en nuestra vestidura sacerdotal? Éxodo 28, 42 y 43. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Por eso sabemos que no está hablando de ropa interior. No hay calzones tan grandes, ¿verdad? Desde acá hasta abajo, imagínense. Era una parte de la túnica nada más. Versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando, y vean ustedes cuándo tenían que ponérselos. Cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Los calzoncillos de lino nos hablan de nuestra renunciación a los placeres del mundo. Nuestra renunciación a los placeres del mundo nos habla de la muerte de nuestro ego. Nos habla de que el cristiano tiene que entender que Dios es un Dios santo. El Dios que estamos sirviendo es un Dios santo. Y no podemos acercarnos a ministrarle como sacerdotes sucios. Y como Dios sabe que pecamos y somos frágiles y tenemos problemas en el matrimonio y con los hijos y en el trabajo, Él nos ha dejado su sangre tan fresca como hace 2000 años. ¿Para qué? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si el cristiano cree que puede ver pornografía una vez cada 15 días y decir, bueno, no soy tan pornógrafo como otros, o comprar pornografía cada mes, o de vez en cuando una canita al aire, o una muchachona cada 2 meses, o tener pensamientos adúlteros en su corazón o en su mente, Dios los tiene que juzgar. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5. Versículos del 16 al 17. Y aquí está la guerra de la renunciación. Gálatas 5, del 16 al 17. Y vean ustedes que es una orden, está en el imperativo. No se nos está diciendo cuando tengan ganas. Nos dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Y aquí está, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Antes de ser cristianos, teníamos nada más un deseo. Nadie anhelaba antes de ser cristiano ser santo. Yo no deseaba amar a Dios con todo mi corazón, ni venirme en la mañana a postrarme, ni llorar, ni ayunar, ni limpiar mi vida. Yo no sentí esas ganas de ser santo. Yo amaba el pecado. Y cuando pecaba se los contaba a mis amigos. Y nos reíamos de lo que hicimos el sábado en la noche. Y nos carcajeábamos de las amantes, y de los negocios turbios, y del el que no tranza no avanza, y de tantas miles de cosas. Pero cuando recibí a Cristo, comencé a sentir dentro de mi vida lo que tú estás comenzando a sentir, una guerra.
Una guerra que ahora descubres dentro de ti que una fuerza te jala para acá y la otra fuerza te jala para allá. Y entre la vida cristiana, durante todos los días de mi vida, hasta que yo muera, hasta que esté acostado en el cajón, hasta que venga Cristo, hasta ese momento en el sanatorio, en estado de coma, voy a seguir teniendo esta guerra. Y Dios nos da al Espíritu Santo para que con el Espíritu Santo venzamos a la carne. Y para que cuando la carne me comience a decir, dame, yo puedo tener la fortaleza interior en mi corazón de decirle, no te doy, te me mueres de hambre. Una vez contaron que un misionero llegó al África y el jefe de la tribu se convirtió. Y se fue el misionero y regresó a los 5 años a esta tribu y le preguntó al jefe de la tribu, ¿cómo va tu vida cristiana? Y le contesta el jefe de la tribu, he descubierto que mi vida cristiana tengo dentro de mí 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y le pregunta el misionero, ¿y quién gana dentro de ti? Y le contesta el salvaje, al que alimento más. Haz de cuenta que tenemos 2 tigres aquí, así agarrados literalmente, uno bueno y uno malo. Y le echas carne al tigre malo, le das pornografía, le das telenovelas, le das películas pornográficas, le das malos pensamientos, le das alcohol, le das cigarro y se pone gordo el tigre. Porque ese es el alimento de la carne. Y el otro, el bueno, está flaco, anémico, nunca hay Biblia, nunca oración, nunca nada. Y de repente, ahí vas con tus 2 tigres y viene el enemigo y comienza el tigre bueno. Y el grandote se levanta y comienza a querer más carne, y aunque quiera el otro, no puede porque no tiene alimento. Dicen los cristianos, es que caigo en las tentaciones a cada ratito, y veo una muchacha, y suspiro. Y veo una película así, y mi esposa se me olvida, y veo el dinero en mis manos y pienso que puedo ser rico, y hermanos me dicen, cuando viene la tentación, cuando viene el sexo, cuando viene esto, cuando viene aquello, no tengo fuerzas para vencerlo. ¿Cómo puedes tener fuerzas si no vives en la palabra, no vives en la oración? ¿Qué no se dan cuenta que no tenemos fuerzas? ¿No lo has descubierto? ¿Qué débiles somos? Somos débiles. Dice Cristo en Marcos 14:38, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto, el tigre bueno quiere rugir, pero la carne, dice Cristo, la carne es débil. Vean lo que dice también aquí en Gálatas, el versículo 24, Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta? A la carne hay que matarla. A la carne hay que negarle. A la carne hay que atormentarla. ¿Cuál es una buena disciplina para esto? ¿Cómo puedo, hermano, me preguntarás si te quiero contestar, cómo puedo comenzar a controlar mi carne? Una de las mejores disciplinas es el ayuno. El ayuno. Comiencen ustedes a tratar de ayunar una vez a la semana. Pero cuando ustedes tengan mucho trabajo, no ayunen. Búscate un sábado o un domingo. El domingo son los mejores días para ayunar. Si no vas con tu familia a comer, busca un día el sábado, busca un día entre semana en que te levantes a orar y a buscar a Dios en la palabra. Y no desayunas y comienzan los intestinos y los gases a rugirte aquí por dentro, pues no te doy. Y va a pasar a las 3 y 4 de la tarde, te vas a sentir un poco mareadón, pues no te doy. Y a las 6 de la tarde se te va a bajar y a la noche te vas a dar cuenta que sientes dentro de ti como una fuerza interior que comienza a crecer y al otro día puedes hasta tener ganas para ayunar 2 días. Pero comienzas con el ayuno una vez a la semana o 2 o 3 veces al mes a descubrir que por qué le tenemos que dar siempre carnitas y que chicharrón y quiero pay de queso, pues ahora ni como pay de queso, ni como donas, ni como atole en la noche. Y por eso debemos comenzar eso es lo que se llama golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. Mi cuerpo no me manda, mi mente gobierna mi cuerpo, no mi carne a mi mente. La persona del mundo, la persona no cristiana, se caracteriza por ser gobernado por sus pasiones, no por la razón. Es mentira que la razón gobierne al hombre. Son las pasiones
los celos, la envidia, el sexo, el hambre, el poder, lo que gobierna al ser humano. Vean a Hussein ahorita ahí en Arabia donde se encuentra, que es un hombre gobernado por las pasiones. El cristiano tiene que ser gobernado por el Espíritu. Y cuando el cristiano descubre que hay poder en el Espíritu de Dios y que si alimento el tigre bueno y le doy Biblia y le doy estudios y golpeo al otro malo y comienza el otro malo a gritarme, dame a comer, pues no te doy ni huesos en esta mañana. Cuando el malo se me quiera poner al brinco, el bueno lo va a hacer pedazos. Y cuando venga la tentación, vas a poder sentir una fuerza interior de llegar en la noche y decirle a tu esposa, mi vida, quiero decirte que hoy tuve una tentación tremenda. Vino una muchacha joven y me estuve a punto de irme con ella y en ese momento sentí una llenura del Espíritu Santo que me decía, recuerda que estás casado, que tienes una esposa, que puedes echar a perder tu hogar y tus hijos por una canita al aire. Y mi vida, quiero decirte que le dije que no. Y cuando llegues a tu casa, sabes una cosa y le digas eso a tu esposa, va a ser un placer y una satisfacción que jamás nunca lo has experimentado, el haber podido comenzar a vencer el pecado. Y los días que vengan vas a sentir más fuerza para vencer más grandes tentaciones, porque si no vences las tentaciones ahorita, tampoco podrás vencer las fuertes cuando vengan a tu vida. Y finalmente vemos nosotros en Romanos capítulo 8, Romanos 8, que de otra forma el apóstol Pablo nos explica esta guerra con la carne. Y en Romanos 8, del 5 al 8, dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto es lógico, ¿verdad? O sea, si agarrara a Dios tu cerebro ahorita y lo pusiera a Dios enfrente de todos en una pantalla, y Dios dijera, vamos a hacer un porcentaje de las cosas en que pensó fulano de tal. ¿Cuánto porcentaje o qué por ciento de tu vida, de tus 24 horas, las ocupas en cosas espirituales? Yo creo que en muchos aparecería de 8 a 10 carreras y gritos en la casa y problemas del trabajo. De las 10 a las 4 problemas, groserías y mentadas de mamá en el trabajo. De las 6 a las 8, telenovelas. De las 10 a las 9, gritos con los hijos. De las 9 a las 10, una película pornográfica. Y de las 10 a las 11, Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desampare noche ni día, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los que son de la carne, los que pertenecen a este mundo, es lógico que estén pensando el mayor número de veces en la carne. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo puedes distinguir a un cristiano de uno no cristiano? Que cuando te encuentras a un cristiano, siempre platicamos de las cosas de Dios. ¿No es verdad? ¿No te has ido a México con algún hermano o alguna hermana? ¿De qué platican? ¿De las telenovelas de anoche? Es carnalota la hermana. Te encuentras con un hermano y te vas con él al día de campo y nada más platicaron del novio y que la novia. Y mira ese muchacho qué guapo. Y mira esa muchacha qué bonito cuerpo. Y son de la carne. Pero si la mayor parte de las veces estamos hablando y tratando las cosas de Dios, estamos caminando en el Espíritu. Y dice Romanos versículo 6, porque el ocuparse de la carne, y aquí está la consecuencia, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cualquier persona que viva en la palabra, que memorice la palabra, que vaya en el camión recordando la palabra, que llegue a su casa y tenga la palabra y que memorice la palabra y que la medite en su corazón, que les hable a sus hijos, que ore con su esposa, que se encuentre con hermanos, es una persona que tiene que tener una vida necesaria de mucha paz. ¿Quieres ver a un hermano así todo, siempre con angustias, siempre con problemas, siempre con incertidumbres y nunca sabe? Y el corazón siente que se le sale al hermano y no sé qué me pasa. Y siempre así con esa cosa, es un hermano que vive en la carne. Y finalmente dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, todas aquellas cosas que salen de este mundo de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero hacerles una pregunta para acabar. Muchos de ustedes han leído este pasaje.
¿No es verdad? Romanos 8, del 5 al 8. ¿Cuántos de ustedes creen que esté hablando o de no cristianos o de cristianos carnales? ¿De quién creen que está hablando con ese versículo 5? Los que son de la carne. ¿Ustedes creen que está hablando de cristianos carnales o de no cristianos? Está hablando de no cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 9. Más vosotros, aquí ya cambia totalmente el enfoque. Y ahora se dirige a otro grupo de personas. Más vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los cristianos, que ese nos dice a nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esta mañana, tú puedes saber si eres sacerdote de Cristo. En esta mañana tú puedes tener la seguridad de saber si eres hijo de Dios, por tu forma de pensar. Si eres de la carne gobierna el mundo de tus pensamientos. Pero, si tienes al Espíritu de Cristo, si tú tienes al Espíritu de Cristo, tú sabes que hemos sido llamados para ser sacerdotes santos, consagrados, dedicados a un Dios santo. Y si es así, tú estás vestido en esta mañana con las ropas sacerdotales del Hijo de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque es vida a nuestra alma, lámpara a nuestro camino, consuelo al afligido, ánimo al desilusionado, fortaleza al cansado. Gracias por tu palabra, Señor, y por recordarnos otra vez la unidad tan extraordinaria, la armonía tan perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora en esta mañana tenemos una comprensión mucho más clara de lo que es el servicio cristiano, ilustrada a través de las vestiduras de los sacerdotes de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Y ahora entendemos por qué tantos detalles en el Antiguo Testamento, porque cada artículo que ellos se ponían hablaba de algo de la vida cristiana. Cada detalle en el Antiguo Testamento, cada metro, cada medida, cada litro, cada ropa, cada coma, cada punto, fue inspirado divinamente para corregirnos, enseñarnos, instruirnos, a fin de que seamos sacerdotes santos, a fin de que no nos conformemos a los deseos de nuestra carne, para que crucifiquemos la carne cada día más y más, y el Espíritu pueda fluir con poder, con fuerza, con santidad, en instrumentos que se han limpiado de la inmundicia de la carne todos los días. Padre, te pedimos que podamos continuar viviendo en este sacerdocio, y si en el Antiguo Testamento un artículo de ropa que les faltara a los sacerdotes, una sola pieza de ropa los descalificaba para entrar a ministrarte, ¿cómo nos atrevemos muchos de nosotros? ¿Cómo se atreven muchos cristianos a creer que te pueden servir sin estar vestidos completamente con las vestiduras sacerdotales? Tenemos que estar vestidos con esas túnicas de justicia de Cristo. Tenemos que estar con el cinto preparados todos los días. Tenemos que tener una tiara de santidad que dice santidad a Jehová y que nos habla de la reverencia que tenemos que tener, del temor de Dios que tenemos que tener. Y tenemos que tener estos calzoncillos, Padre, que nos hablan de que debemos de vivir muertos a los deseos que batallan contra nuestra alma. Gracias, Padre, por tu palabra y por mostrarnos otra vez lo grande que es el nombre Santo, 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 Jehová de los ejércitos. A ti te damos la gloria en esta mañana, el poder y la sabiduría, por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra santidad. En Cristo Jesús. Amén.